Bueno, muy buenas noches. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que siempre va a ser un tema actual mientras exista la figura del Estado. Es decir, vamos a tener tema para hablar por muchísimos años. ¿Y cuál es este tema que nos convoca el día en la noche de hoy? Pues es el tema de la responsabilidad estatal. La idea es aportar una serie de contenidos para nuestra clase de responsabilidad del Estado en el doctorado de Derecho Público de la Universidad Santo Tomás. Bueno, vamos a iniciar, básicamente son tres temas fundamentales que queremos abordar en esta noche. El primero de ellos es que tomemos esa naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado acá en nuestro país, en Colombia. Entonces, inicialmente nosotros debemos afirmar que el modelo de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado en Colombia ha evolucionado a través de los años. Inicialmente pudiéramos determinar que se inicia con un corte eminentemente civilista. ¿Por qué hablamos de un corte civilista? Porque sus instituciones parten de ese derecho civil colombiano y del derecho civil que nosotros obviamente importamos de las instituciones francesas. Y ese derecho civil influencia pues casi todo el derecho, irradia su luz en todo el derecho, pero de una manera importante el derecho administrativo, toda vez que inicialmente el derecho administrativo no contaba con estas instituciones de responsabilidad. Entonces, su corte inicial va a ser civilista y netamente patrimonial, tenía un enfoque muy hacia el patrimonio. Actualmente esa evolución podemos marcarla a que al año 2025 tengamos un corte de responsabilidad constitucionalista y marcadamente garantista. Y no porque obviamente en el año 2025 esto sea así, no, estoy simplemente colocando un parámetro de actualidad porque ello obviamente tendríamos que hablar de la Constitución de 1991 y su artículo 90, que en ese artículo 1990 nuestra Constitución nos señala por primera vez en esta estatura normativa, nos señala que el Estado va a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados bien sea por acción o por omisión. ¿De quiénes? Pues de las autoridades públicas. Entonces, antes de la Constitución de 1991 nosotros pudiéramos establecer que el criterio de responsabilidad no era un tema novedoso. Algunos autores pues han afirmado ello con una desafortunado desatino, porque es que el tema de la responsabilidad ya venía siendo tratado de una forma distinta, obviamente un poco más basado en la responsabilidad que tiene como origen la falla en el servicio, un criterio que es eminentemente objetivo y que se asemeja muchísimo, como lo veníamos diciendo, al tema de la responsabilidad civil privada. Ya con la expedición de la Constitución de 1991, ese artículo 90 marca definitivamente una transformación de ese paradigma de la responsabilidad. Nuestro ilustre maestro Juan Carlos Henao argumentaba que la responsabilidad ya no se limitaba a ese mero resarcimiento pecuniario, sino que va a convertirse en un mecanismo para proteger los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Entonces, resulta sumamente interesante ese aspecto porque esa misma línea la va a seguir el Consejo de Estado y ha consolidado una postura en la que la responsabilidad no es una simple obligación pecuniaria, sino es un principio que se deriva del deber de las autoridades de actuar en el beneficio del interés general y obviamente de no causar daño a los ciudadanos. Entonces este cambio en la naturaleza jurídica se evidencia en la primacía del daño antijurídico como un elemento central de la responsabilidad. Ahora bien,
La jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente las sentencias de unificación del año 2014, precisaron que el daño es antijurídico cuando la víctima no está obligada a soportar ese daño, sin importar, ojo con esto, que la actuación del Estado fuere ilícita o fuere lícita. Simplemente la persona no está obligada a soportar ese daño que está pesando sobre sus hombros. Entonces, esto, como lo ha sostenido la doctrina, desvincula la responsabilidad de la culpa o la falla y la conecta con una posición que va a asumir el Estado, y es la posición de garante frente a los derechos de los ciudadanos. Entonces la responsabilidad se basa entonces en la imputación entendida no solamente como un nexo causal, sino como la atribución jurídica del daño al Estado en virtud de un principio o de un deber constitucional. Ahora, esa razón de ser del marco normativo que la regula, pues va a enfocarse principalmente a la esencia misma del Estado, a ese Estado que nos entrega la Constitución de 1991, un Estado social y democrático de derecho. Dicho marco normativo va más allá de un texto constitucional y se complementa con las diferentes jurisprudencias de las altas cortes colombianas. Y entonces allí vamos a tener que desarrollar o tener que observar un doble propósito. Inicialmente vamos a hablar de la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es el andamiaje de esa Constitución de 1991. El Estado entonces, al ejercer sus funciones, inevitablemente pues va a estar expuesto a poder causar daños. Entonces, en ese marco normativo de la responsabilidad no se busca sancionar solamente al Estado, sino se busca más garantizar que los ciudadanos que se ven afectados por esos hechos no queden en una posición de desamparo. Entonces, como lo señaló la Corte Constitucional, la responsabilidad estatal es una garantía instrumental y material que permite hacer efectivos los derechos fundamentales. Entonces, sentencias como la C-333 de 1996 y la C-892 del año 2001 son y han sido enfáticas en señalar que la responsabilidad patrimonial es un derecho, un elemento, esencial para la protección del patrimonio de los particulares y pues obviamente de la garantía de sus derechos. Ahora, un segundo propósito podemos establecer que es ese límite y control al poder público. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad viene a ser un contrapeso a ese poder del Estado. Al saber que puede ser llamado a responder por los daños que cause, lo lógico es que el Estado y sus agentes se vean obligados a actuar con una mayor diligencia y con una mayor prudencia. Máxime, si sus agentes, no podemos dejar de pensar en ello, también tienen la posibilidad de que contra ellos el Estado repita los daños que patrimonialmente el Estado debe pagar a través precisamente de esa acción de repetición. Entonces, esto promueve una buena gestión, un respeto por los derechos humanos y obviamente la supremacía de la Constitución. Ahora bien, el marco normativo obliga a la administración a ser un poco más consciente de las consecuencias de sus acciones y obviamente de sus omisiones. Bien lo dijo el maestro Rodrigo Uprimi, la responsabilidad del Estado es una expresión de la lucha entre la omnipotencia estatal y los derechos individuales. Entonces, ese marco normativo con su evolución a través de la jurisprudencia también tiene como razón de ser la adaptación a las nuevas realidades sociales, porque obviamente nuestro contexto social tiene serias variaciones. Y la jurisprudencia internacional también va marcando una pauta que le va indicando a los estados, especialmente aquella que viene de nuestra Corte Interamericana de Derechos, que empieza a buscar a través del cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos, de ese Pacto de San José, empieza a verificar
si los estados se están adaptando o no. En ese sentido, así entonces tendríamos que analizar la inclusión de figuras como el daño a bienes constitucionales o convencionalmente protegidos. ¿Y por qué convencionalmente protegidos? Constitucionalmente creo que tenemos ya la idea precisa de a qué hacen referencia. Convencionalmente porque tenemos un control de convencionalidad que generalmente hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué convención? Pues nuestro Pacto de San José. Es decir, que esa adopción de ese control de convencionalidad demuestra la necesidad de que la responsabilidad del Estado también responda a violaciones de derechos humanos y a daños que no encajan en las categorías tradicionales como son el daño moral, material o la salud. Esto se evidencia en sentencias como aquella que reposa en el expediente 32988 del año 2014, que abordó el caso de los falsos positivos, de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a cargo del Estado colombiano, un muy lamentable episodio de nuestra historia y de nuestro presente político colombiano, y se va a sentar un precedente para la reparación de las violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, finalmente vamos a abordar la importancia de ese marco jurídico, de ese marco constitucional, de ese marco legal y de ese marco convencional dentro de nuestro sistema jurídico colombiano. Ahora, si tenemos ese enfoque constitucional y garantista, es totalmente importante que ese sistema jurídico colombiano vaya a consolidar ese Estado social de derecho. Esa es una de las primeras situaciones a las que nosotros podemos atribuirle una total relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque es la materialización de los principios de la solidaridad y la equidad. Permite que ese peso del daño no recaiga únicamente en la víctima, sino que sea asumido por el colectivo a través del patrimonio estatal, restableciendo ese equilibrio que se ha roto por el daño. Ahora, esto es coherente con la idea de que la administración no puede sacrificar a los ciudadanos en aras del interés general sin que ello tenga consecuencias. Un segundo aspecto por el que nosotros pudiéramos decir que ello es totalmente relevante es esa innovación y dinamismo de nuestra jurisprudencia. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido en nuestra región pionera en la creación de nuevos títulos de imputación y categorías de daño, demostrando que puede tener un dinamismo que se pretende precisamente desprender directamente de la Constitución tradicional, ¿sí? Que no solamente vamos a quedarnos en ese artículo 90 con esas líneas que tienen allí, sino que tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque ha adoptado de la figura del daño antijurídico y la libertad para construir la imputación en cada caso concreto y ha permitido una adaptación un poco más flexible del derecho a las particularidades que cada caso, cada situación exige. Esto ha permitido de manera general tener un sistema jurídico que pudiéramos decir que está vivo y que tiene una continua evolución. La unificación jurisprudencial en 2014 sobre daños inmateriales y la inclusión del control de convencionalidad, pues son los mejores ejemplos que nosotros tenemos en esa capacidad de adaptación de nuestra jurisprudencia. Ahora, es un mecanismo de paz y de legitimidad institucional, de ello no puede caber la menor duda, porque en un país en el que ha vivido un conflicto armado interno, la responsabilidad del Estado se erige como una herramienta de justicia y de paz. Ahora, permite a las víctimas de los crímenes del Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros, obtener una reparación integral que no solamente tiene un carácter económico, recientemente lo hemos visto en las noticias, en los fallos
de la JEP, sino que incluye unas medidas simbólicas de no repetición, de búsqueda de la verdad. Esto contribuye a que la legitimidad de las instituciones y la reconciliación social no sea solamente una aspiración, sino que sea una realidad. La ley 448 del 2011, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras, aunque tienen un régimen especial, también se basan en principios de reparación y de dignificación. Entonces podemos concluir que este marco normativo de la responsabilidad estatal en Colombia, más que un conjunto de reglas, es una herramienta fundamental que refleja los valores y principios de un ordenamiento jurídico. Su naturaleza garantista y constitucionalista viene a ser su corazón, viene a ser la razón de ser de la protección de los derechos y el control del poder del Estado. Y su importancia se basa en que es el motor de la justicia social, y la legitimidad institucional lo convierten en uno de los principales pilares del sistema jurídico colombiano. Termino manifestando que la capacidad que puede tener el Consejo de Estado para interpretarlo de manera dinámica y adaptarlo a las necesidades de la sociedad se consolida como un derecho en constante construcción, del cual hacemos parte todas las personas, los que estudiamos, los que batallamos en el quehacer jurídico. Muy buenas noches.